No puedo salir. Tranquila, te voy a sacar de ahí, respondió Mateo con firmeza, intentando mantener la calma mientras evaluaba la situación rápidamente. El fuego se está extendiendo. Tenemos que darnos prisa. Por favor, ayúdame, suplicó ella, el pánico evidente en su voz mientras jalaba desesperadamente la tela de su vestido. No quiero morir así. No hoy. Pero esta escena de desesperación había comenzado horas antes, en la lujosa suite nupcial del Hotel Morales en Puerto Alegría. Isabela Morales se miraba fijamente en el espejo, irreconocible bajo el elaborado maquillaje y el vestido de diseñador que su padre había insistido en comprar. A sus 28 años, se sentía como una muñeca en exhibición. El reloj marcaba las 10:30 am, solo 2 horas antes de la ceremonia, que la uniría para siempre con Javier Fuentes, el socio de 45 años de su padre. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Valentina Díaz, su mejor amiga desde la infancia y dama de honor, entró con una sonrisa que se desvaneció al ver la cara de Isabela. «Isa, ¿estás bien? Pareces un fantasma». Valentina cerró la puerta tras ella y se acercó. Isabela intentó sonreír, pero las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. «Val, no puedo hacerlo», susurró. «No amo a Javier. Nunca lo he amado. Esto es solo un arreglo de negocios para mi padre». Valentina tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Entonces no lo hagas». «¿Qué? Lo que oíste. No lo hagas. Vámonos de aquí ahora mismo. Mi padre me mataría. Ya sabes cómo es Ricardo Morales cuando no consigue lo que quiere». Valentina levantó una ceja. «¿Y qué es lo que tú quieres, Isa? Es tu vida, no la de él». Isabela miró por la ventana hacia el mar, que se extendía más allá del hotel de su familia. Toda su vida había obedecido, había sido la hija perfecta, había sacrificado sus sueños de ser fotógrafa por el negocio familiar. «Quiero ser libre», dijo finalmente. «Entonces sé libre». Con manos temblorosas, Isabela tomó su pequeño bolso y su celular. No había tiempo para cambiarse el vestido sin despertar sospechas. «¿Lista?», preguntó Valentina ofreciéndole su mano. «Lista». Se escabulleron por el pasillo de servicio, evitando a los invitados que ya comenzaban a llegar. Isabela se quitó los tacones para poder correr más rápido, sosteniéndolos en una mano, mientras con la otra sujetaba parte de su vestido. Llegaron al estacionamiento de empleados, donde estaba el coche de Valentina. «¡Rápido!», urgió Isabela, mirando nerviosamente hacia la entrada del hotel. Valentina arrancó el auto y salieron a toda velocidad. Apenas habían dejado atrás el hotel cuando el teléfono de Isabela empezó a sonar insistentemente. «Es mi padre», dijo, mostrándole la pantalla a Valentina. El teléfono siguió sonando mientras avanzaban por la carretera costera, alejándose de Puerto Alegría. Isabela finalmente contestó poniendo el altavoz. «¿Dónde diablos estás?». La voz furiosa de Ricardo Morales retumbó en el pequeño coche. «No me voy a casar con Javier, papá. No lo amo. El amor no tiene nada que ver con esto. Es un buen negocio para la familia. Regresa inmediatamente». «No, Isabela, si no regresas ahora mismo te arrepentirás, te lo juro». La amenaza en su voz era clara. Isabela, en un arrebato de frustración, le arrebató el teléfono a Valentina. «Ya no puedes controlarme», gritó. Valentina, distraída por el forcejeo, no vio la curva pronunciada. El volante giró bruscamente. Los neumáticos chillaron contra el asfalto mientras el auto se salía de la carretera, rodando por la pequeña ladera hasta detenerse violentamente contra unas rocas. El impacto lanzó a Valentina fuera del vehículo. Isabela quedó dentro, aturdida pero consciente, su vestido atrapado en la puerta doblada. Intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. El motor comenzó a humear y pronto pequeñas llamas surgieron del capó, extendiéndose rápidamente hacia los arbustos secos que rodeaban el auto. «Val», gritó, intentando localizar a su amiga. «Valentina». El humo comenzó a llenar el auto. Isabela tosió, luchando por liberarse, pero el elaborado encaje de su vestido estaba firmemente atrapado. Las llamas crecían, acercándose peligrosamente al tanque de gasolina. Isabela sintió el calor intensificándose, el humo dificultando su respiración. Cuando todo parecía perdido,
Vio una figura acercándose rápidamente por la ladera. Un joven en camisa azul se deslizó hasta el auto. Era Mateo Suárez, paramédico y bombero que regresaba de celebrar el cumpleaños de su hermana. Sin pensarlo dos veces, corrió primero hacia Valentina, comprobando sus signos vitales. «¡Ayúdame!», gritó Isabela desde el auto. El pánico en su voz era palpable mientras las llamas crecían alrededor. Mateo corrió hacia el vehículo, evaluando rápidamente la situación. Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos a través de la ventanilla, una conexión instantánea en medio del caos. «Te voy a sacar de ahí», prometió, mientras rompía la ventanilla lateral con su codo. Lo que ninguno sabía en ese momento era que este accidente no solo cambiaría sus vidas, sino que sería el principio de algo mucho más grande que ambos. Los dedos de Mateo trabajaban con destreza mientras intentaba liberar el vestido de Isabela de los restos retorcidos del auto. Las llamas avanzaban cada vez más cerca. «¡Date prisa!», suplicó Isabela tosiendo por el humo que comenzaba a inundar el interior. «Casi lo tengo», respondió Mateo concentrado en su tarea. «No te muevas». Con un último tirón logró desprenderla del metal. Sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos y la sacó del vehículo humeante, alejándose justo cuando las llamas alcanzaban el tanque de gasolina. La explosión los empujó hacia adelante, cayendo ambos sobre la tierra seca. Mateo cubrió a Isabela con su cuerpo para protegerla de los escombros voladores. Por un momento se quedaron así, respirando agitadamente, sintiendo el calor del fuego a sus espaldas. «¿Estás bien?», preguntó él, incorporándose para revisarla. Isabela asintió, demasiado conmocionada para hablar. Su hermoso vestido estaba manchado de tierra y hollín, rasgado en varias partes. «Mi amiga», logró decir finalmente. «Está viva», le aseguró Mateo. «Tiene un brazo roto, pero respiraba cuando la revisé». Las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Mateo había llamado a emergencias antes de acercarse al auto. Isabela intentó ponerse de pie, pero se tambaleó, mareada por el humo inhalado. «Tranquila, no te levantes todavía». Mateo la sostuvo con firmeza pero con suavidad. «Inhala despacio. Soy paramédico, ¿sabes? Te voy a cuidar hasta que llegue la ambulancia». Isabela se aferró a su mano como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Me salvaste la vida», susurró mirándolo a los ojos por primera vez, sin el pánico nublando su visión. Algo indefinible pasó entre ellos en ese momento, una conexión que ninguno podía explicar. El tiempo pareció detenerse hasta que los paramédicos y bomberos llegaron, rompiendo el hechizo. En la ambulancia, Mateo insistió en acompañarlas. Aunque estaba fuera de servicio, su experiencia como paramédico podría ser útil. Valentina fue atendida por una fractura en el brazo derecho, mientras Isabela recibía oxígeno para contrarrestar los efectos del humo. «¿Por qué huías?», preguntó Mateo en voz baja sentado junto a la camilla de Isabela. «No todos los días rescato a una novia en fuga». Isabela sonrió débilmente. «No amo al hombre con quien me iba a casar. Mi padre arregló todo». Mateo asintió, entendiendo más de lo que ella imaginaba. «El amor no debería ser una obligación», comentó. Al llegar al Hospital San Rafael, las ingresaron de inmediato. A pesar de no estar de servicio, Mateo permaneció en la sala de espera, incapaz de marcharse sin saber que ambas estarían bien. 3 horas después, el pasillo del hospital se llenó con el eco de pasos furiosos y voces alteradas. Un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido con traje oscuro, avanzaba como un toro embravecido, seguido por un hombre más joven en smoking. «Exijo ver a mi hija inmediatamente», gritó Ricardo Morales a la enfermera de turno. «Isabela Morales, ¿dónde está?». Mateo, que estaba tomando un café de la máquina, se tensó al escuchar el nombre. Instintivamente se acercó. «Señor, la paciente está descansando», explicó la enfermera. «El doctor recomendó no molestarla hasta mañana». «¿Molestarla? Es mi hija», bramó Ricardo. «Y este hombre es su prometido. Tenemos derecho a verla». Javier Fuentes, el prometido abandonado, mantenía una expresión fría, más molesto por la vergüenza pública que preocupado por el bienestar de Isabela. «Disculpe», intervino Mateo, interponiéndose entre Ricardo y la enfermera.
Soy paramédico y estuve en el accidente. La señorita Morales inhaló bastante humo y necesita descanso absoluto. Ricardo lo miró de arriba abajo con desprecio. ¿Y tú quién eres? Apártate de mi camino antes de que te haga despedir. Mateo no se movió ni un centímetro. Señor Morales, respeto que esté preocupado por su hija, pero como profesional médico, le aseguro que lo mejor para ella ahora es descansar sin alteraciones. ¿Sabes quién soy yo?, amenazó Ricardo. Una llamada mía y estarás buscando trabajo mañana mismo. Sé exactamente quién es usted, respondió Mateo con calma. Y sé quién es su hija. Ella me contó por qué huía. Así que ahora la pregunta es, ¿sabe usted realmente quién es ella? Porque parece que no la conoce en absoluto. Ricardo se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la audacia del joven. Esto no ha terminado, advirtió finalmente, dándose la vuelta. Volveré mañana, y más te vale no estar aquí. Cuando Ricardo y Javier se marcharon, la enfermera miró a Mateo con admiración. Nadie se enfrenta así a Ricardo Morales. ¿Sabes que es dueño de medio Puerto Alegría? Mateo se encogió de hombros. No me importa si es dueño de medio mundo. Nadie va a molestar a mis pacientes. Esa noche, mucho después de que su turno hubiera terminado, Mateo regresó al hospital. No podía sacarse de la cabeza a la misteriosa novia fugitiva. Para su sorpresa, la encontró despierta, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. «Pensé que estarías dormida», dijo desde la puerta. Isabela se giró, sorprendida, pero visiblemente contenta de verlo. «No puedo dormir. Demasiadas cosas en mi cabeza». Mateo se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. «Tu padre vino. Logré mantenerlo a raya, pero volverá mañana». «Gracias. Siempre ha sido así, controlando todo a su alrededor», suspiró Isabela. «Por cierto, ¿cuál es el nombre de mi héroe?» «Mateo Suárez. Y tú eres Isabela Morales, la novia fugitiva». Por primera vez desde el accidente, Isabela soltó una risa genuina. «Supongo que sí. No fue la mejor idea escapar así, pero no veía otra salida. A veces huir es la única forma de encontrarse a uno mismo», reflexionó Mateo. «Yo lo sé bien». La curiosidad brilló en los ojos de Isabela. «¿Tú también has huido de algo?» Mateo guardó silencio un momento, sorprendido por su propia sinceridad con esta desconocida. «Hace 3 años mi prometida me dejó en el altar. Desde entonces me dediqué por completo a salvar vidas, porque no pude salvar la mía propia». Isabela extendió su mano y tomó la de él. «A veces las personas que creemos que se quedarán para siempre solo están de paso para enseñarnos algo». «¿Y qué crees que debo aprender de ti?», preguntó Mateo con una pequeña sonrisa. «Tal vez es algo que ambos tendremos que descubrir», respondió ella, apretando suavemente su mano. Se quedaron así, hablando hasta el amanecer, compartiendo sus vidas, sueños y heridas. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, ambos sabían que algo había cambiado para siempre, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre todavía. 3 días después del accidente, Isabela salió del hospital. A pesar de las insistencias de Ricardo para que volviera a la mansión familiar, decidió mudarse temporalmente al pequeño departamento de Valentina. «Mi casa es tu casa», dijo Valentina acomodando unas almohadas en el sofá, que sería la cama de Isabela. «Perdón que no sea tan lujosa como tu habitación en el hotel». «Es perfecta», respondió Isabela mirando por la ventana que daba a una calle común del centro de Puerto Alegría, tan diferente a las vistas al mar a las que estaba acostumbrada. «Aquí puedo respirar». Los primeros días fueron difíciles. Ricardo llamaba constantemente, alternando entre amenazas y súplicas. Javier incluso se presentó una vez, con flores y una expresión que intentaba ser de preocupación, pero que no ocultaba su molestia por el escándalo. «Todavía podemos casarnos», le dijo desde la puerta, sin que Valentina lo dejara entrar. «Podemos decir que fue un ataque de nervios prenupcial». Isabela negó con la cabeza. «Lo siento, Javier. Nunca te amé y nunca te amaré. Merecemos algo mejor que un matrimonio por conveniencia». Un mes después del accidente, Isabela encontró su vieja cámara fotográfica entre las pocas cosas que había traído de casa. La sostuvo como si fuera un tesoro olvidado. Desde niña había soñado con ser fotógrafa, capturar momentos irrepetibles,
contar historias con imágenes. Su padre siempre había despreciado esa afición inútil. Salió esa misma tarde, caminando sin rumbo por las calles de Puerto Alegría, capturando escenas cotidianas buscando belleza en lo ordinario. Se sentía como una niña redescubriendo el mundo. En el malecón, se detuvo a fotografiar el atardecer cuando una voz familiar la sorprendió. ¿Buscando nuevos incendios que fotografiar? Isabela se giró y se encontró con Mateo, vestido de civil, pero con su credencial de bombero colgando del cuello. Sonrió al verlo. ¿Me estás siguiendo, bombero? Mateo se sonrojó ligeramente. Podría preguntarte lo mismo. Esta es mi ruta de regreso a casa. Entonces creo que es el destino, respondió ella, bajando su cámara. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó él, señalando una pequeña cafetería cercana. Conozco un lugar donde hacen el mejor café de la ciudad. Ese café se convirtió en una cena, y luego en largas caminatas por la playa hablando de todo y de nada. Isabela descubrió que Mateo era el hijo mayor de una familia sencilla. Su madre, Elena, era enfermera, y su hermana Lucía estaba terminando la preparatoria. Su padre había fallecido cuando Mateo tenía 15 años, lo que lo convirtió en el hombre de la casa demasiado pronto. Las semanas pasaron y sus encuentros casuales se volvieron cada vez más frecuentes. Mateo empezó a buscar pretextos para pasar por el departamento de Valentina e Isabela comenzó a conocer sus horarios para accidentalmente encontrarse con él. Un día, Mateo la invitó a cenar a su casa. «Mi madre insiste en conocer a la famosa novia fugitiva», le dijo con una sonrisa. «Le he hablado tanto de ti que cree que te inventé». Isabela se puso nerviosa. Nunca había sido presentada a la familia de alguien que le importara realmente. «¿Y qué le has dicho de mí?» «Que eres la mujer más valiente que he conocido». La cena con la familia Suárez fue una revelación para Isabela. Elena la recibió con un abrazo cálido, como si la conociera de toda la vida. Lucía, una adolescente vivaz de 16 años, la bombardeó con preguntas sobre su vida de rica, fascinada por su historia. «¿De verdad te escapaste de tu boda? ¡Qué película!», exclamó Lucía con admiración. Mateo nunca había traído a nadie a cenar desde lo de Carolina. «Lucía», la reprendió Mateo. «¿Carolina es tu ex prometida?», preguntó Isabela, curiosa. «Sí», respondió Elena, sirviendo más ensalada. «Una mujer que no supo valorar lo que tenía. Tú me caes mejor». La sinceridad de la familia Suárez era refrescante para Isabela, acostumbrada a las formalidades y apariencias de su círculo social. Por primera vez, experimentó lo que era una familia real, unida por amor y no por negocios o conveniencia. Con el paso de los meses, Isabela floreció. Sus fotografías comenzaron a llamar la atención en redes sociales, y un pequeño café cultural le ofreció exponer su trabajo. Mateo la ayudó a preparar todo, colgando cuadros y acomodando luces hasta altas horas de la noche. «Estoy orgulloso de ti», le dijo la noche antes de la inauguración, mientras acomodaban la última fotografía. «Has construido algo hermoso desde cero. No lo habría logrado sin ti», respondió ella, acercándose para darle un beso en la mejilla. Mateo giró su rostro en el último momento, y sus labios se encontraron brevemente. Se separaron, sorprendidos por la electricidad del momento. «Yo lo siento», empezó Mateo. «No lo sientas», lo interrumpió Isabela, tomando su cara entre sus manos. «Llevo semanas queriendo hacer esto». El segundo beso fue más largo, más seguro, sellando algo que ambos habían sentido crecer desde aquel día del accidente. La noche de la exposición, la pequeña galería se llenó de gente. Valentina, ya recuperada completamente, ayudaba a servir copas de vino barato, mientras Isabela explicaba sus fotografías a los asistentes. Mateo la observaba desde una esquina, con una sonrisa de orgullo que no podía disimular. La velada iba perfectamente hasta que la puerta de la galería se abrió y entraron Ricardo Morales y Javier Fuentes. Un silencio incómodo se extendió por la sala. «Isabela», dijo Ricardo acercándose, «tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar, papá», respondió ella tensándose. «Este es mi lugar, mi exposición, por favor no la arruines». «Ya basta de este berrinche infantil», Ricardo elevó la voz. «Has jugado a la artista bohemia por meses.
Es hora de volver a casa y cumplir con tus obligaciones. Mateo se aproximó, colocándose protectoramente junto a Isabela. Señor Morales, creo que este no es el momento ni el lugar. Javier, que había permanecido callado, dio un paso adelante. Isabela, hay algo que debes saber. Su voz sonaba extrañamente conciliadora. Algo sobre tu madre. Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Mi madre murió cuando yo era niña. No uses su memoria para manipularme. Javier sacó un sobre de su chaqueta. Tu madre está viva en Argentina. Tu padre te mintió todos estos años. Extendió el sobre hacia ella. Con manos temblorosas, Isabela lo tomó y sacó varias fotografías y cartas. Efectivamente, allí estaba Carmela Morales, su madre, a quien siempre le habían dicho que había muerto en un accidente. Las fotos eran recientes. ¿Cómo pudiste?, susurró mirando a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Toda mi vida ha sido una mentira. Sin decir más, Isabela salió corriendo de la galería, dejando a todos en un silencio atónito. Mateo la encontró horas después, sentada exactamente en el lugar donde había ocurrido el accidente, ahora solo un terreno chamuscado junto a la carretera. Aquí empezó todo, dijo ella sin mirarlo. Toda mi vida ha sido una mentira. Mateo se sentó a su lado y tomó su mano. Entonces construyamos una verdad juntos, un día a la vez. En el pequeño departamento de Valentina, Isabela extendió las fotos y cartas sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras revisaba cada una. Ahí estaba su madre, Carmela, sonriendo en una playa argentina, parada frente a un pequeño café, viva, respirando, existiendo, mientras a ella le habían hecho creer que estaba muerta. No puedo creer que me mintiera así, murmuró Isabela pasando los dedos por una carta fechada apenas 6 meses atrás. ¿Por qué guardaría estas cartas, Javier? Para tener poder sobre ti, sobre tu padre, respondió Valentina, sentada frente a ella. Ese hombre siempre me dio mala espina. Mateo, apoyado en la pared, observaba en silencio. Llevaba días viendo a Isabela consumirse en preguntas sin respuesta. «Tienes que ir a verla», dijo finalmente. Isabela levantó la mirada. «¿Qué? A Argentina. Tienes que ir a buscarla». Mateo se acercó y se arrodilló junto a ella. «Nunca tendrás paz hasta que la encuentres y escuches su versión de la historia. No puedo simplemente irme». Isabela sacudió la cabeza. «Mi vida está aquí ahora. Mi exposición, mis fotos. Tú». La última palabra quedó flotando entre ellos como una promesa. Valentina se levantó discretamente. «Creo que ustedes necesitan hablar a solas. Iré a comprar algo para la cena». Cuando la puerta se cerró, Mateo tomó las manos de Isabela. «Escúchame. Toda tu vida ha estado controlada por tu padre. Ahora tienes la oportunidad de encontrar respuestas, de conocer a tu madre. No dejes pasar esa oportunidad por miedo. ¿Y nosotros? Lo que está pasando entre nosotros». Mateo respiró profundamente. Desde que Carolina lo había dejado plantado en el altar, se había jurado no volver a entregar su corazón. Pero esta mujer, esta novia fugitiva que el destino había puesto en su camino, había derribado todas sus defensas. «Yo iré contigo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Si quieres». Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Hablas en serio?» «Nunca he estado más seguro de algo», respondió, aunque una parte de él sentía terror ante la idea de volar tan lejos, de embarcarse en una aventura así, de arriesgarse a amar nuevamente. 2 semanas después, aterrizaron en Buenos Aires. Desde allí tomaron un autobús hacia la pequeña ciudad costera donde, según las cartas, vivía Carmela. La dirección los llevó a un modesto café frente al mar llamado Nostalgias, decorado con fotografías en blanco y negro. «Estás muy callado», comentó Isabela mientras esperaban en una mesa. «Solo nervioso por ti», mintió Mateo. La verdad era más complicada. Durante el vuelo había recibido un mensaje de su capitán sobre una oportunidad única, un puesto en un equipo de élite de rescate, su sueño. Pero significaría mudarse a Ciudad de México. Una mujer de unos 50 años, con el mismo color de ojos que Isabela, se acercó a tomar su orden. Al mirar a Isabela dejó caer la bandeja que llevaba. Los platos se estrellaron contra el suelo, pero ninguna de las dos pareció notarlo. «¿Isabela?»,
susurró la mujer, llevándose una mano a la boca. ¿Eres tú? El tiempo pareció detenerse. 20 años de separación, de mentiras, de ausencia, se condensaron en ese instante. «Mamá», fue todo lo que Isabela pudo decir antes de levantarse y fundirse en un abrazo con la mujer que creía perdida para siempre. Mateo observó la escena sintiendo una mezcla de alegría y un extraño vacío. Por un momento, fue invisible para Isabela, y aunque sabía que era egoísta, no pudo evitar sentirse desplazado. Los días siguientes fueron intensos. Carmela les contó toda la historia, cómo Ricardo se había obsesionado con el control, cómo la había amenazado con quitarle a Isabela para siempre si intentaba llevársela, cómo había fabricado la historia de su muerte. «Intenté contactarte tantas veces», le dijo a Isabela una noche, mientras los tres cenaban en el pequeño apartamento sobre el café, «pero tu padre interceptaba todo. Cuando finalmente conseguí el teléfono de Javier a través de un antiguo empleado del hotel, pensé que podría ayudarme». «¿Y por qué no lo hizo?», preguntó Isabela. «Porque vio una oportunidad», respondió Carmela. «Me dijo que te daría mis cartas solo si yo le daba información sobre las propiedades que Ricardo posee aquí en Argentina. Información que podría usar para presionar a tu padre». Mateo estaba impresionado por el parecido entre madre e hija, no solo físico, sino en sus gestos, en su forma de hablar. Vio en Carmela el futuro de Isabela, una mujer fuerte, valiente, que había construido una vida desde cero. La primera semana pasó volando. Isabela y Carmela recuperaban el tiempo perdido mientras Mateo las observaba redescubrirse mutuamente. Una mañana, mientras Isabela dormía, Mateo salió a caminar por la playa. Su teléfono sonó. «¿Suárez? Soy el capitán Mendoza. Necesito tu respuesta sobre México. El puesto no esperará para siempre». Mateo miró hacia el café, donde podía ver a Isabela ayudando a su madre a atender a los clientes, riendo como nunca la había visto reír. «Necesito unos días más, capitán». «No hay más días, Suárez. Es ahora o nunca». El destino volvía a ponerle una encrucijada, como si el universo quisiera probar su corazón una vez más. Esa noche, mientras cenaban en la terraza del café bajo las estrellas, el teléfono de Isabela sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Es Valentina», dijo antes de contestar. Su expresión se transformó en preocupación mientras escuchaba. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Entiendo. Sí, tomaremos el primer vuelo». Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mi padre está en el hospital. Tuvo un infarto. Valentina dice que está preguntando por mí». Mateo vio cómo el mundo que habían construido en esa semana comenzaba a desmoronarse. Isabela miró a su madre, luego a él, atrapada entre el pasado recién descubierto y un futuro incierto. «Tengo que volver», dijo finalmente. «Lo entiendo», respondió Carmela tomando su mano. «Un padre, sin importar lo que haya hecho, sigue siendo tu padre». Isabela se volvió hacia Mateo. «¿Vendrás conmigo?» Mateo respiró profundamente. Era el momento de la verdad. «Isabela, me ofrecieron un puesto en el equipo de élite de rescate, en México. Es lo que siempre he soñado». «Oh», la decepción en su voz era evidente. «¿Cuándo pensabas decírmelo?» «No encontraba el momento», admitió avergonzado. «Todo era tan perfecto aquí, no quería arruinarlo». Carmela, percibiendo la tensión, se excusó para dejarlos hablar en privado. «Deberías aceptarlo», dijo Isabela después de un largo silencio. «Es tu sueño. Pero tú, yo tengo que enfrentar mis propios demonios», lo interrumpió con una sonrisa triste. «Mi padre me necesita ahora». La noche antes de separarse, se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando de todo y de nada, como aquella primera noche en el hospital. Mateo quería memorizar cada detalle de ella, cada gesto, cada sonrisa. En el aeropuerto de Buenos Aires tomaron caminos separados. Isabela a Puerto Alegría, Mateo a Ciudad de México. Su despedida fue breve, demasiado formal para todo lo que habían vivido juntos. «Te escribiré», prometió él. «Y yo a ti», respondió ella, conteniendo las lágrimas. Se abrazaron una última vez. Ninguno dijo lo que realmente sentía. El miedo era más fuerte que el amor en ese momento. Mientras Isabela veía a Mateo alejarse por la terminal internacional,
Sintió que una parte de ella se iba con él, pero otra parte, la más fuerte, la más valiente, sabía que este no era el final de su historia, solo un nuevo capítulo. El Hospital San Rafael estaba igual que la última vez que Isabela había estado allí. La misma recepcionista, los mismos pasillos estériles, pero ella no era la misma persona que habían ingresado meses atrás tras el accidente. Habitación 307, le indicó la enfermera con una sonrisa de reconocimiento. Su padre ha preguntado por usted constantemente. Isabela respiró profundo antes de entrar. Ricardo Morales, el poderoso empresario hotelero, el hombre que controlaba todo a su alrededor con mano de hierro, yacía conectado a máquinas, más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. «Papá», dijo suavemente al acercarse a la cama. Ricardo abrió los ojos lentamente. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro pálido. «¿Viniste?» Su voz era apenas un susurro. «Pensé que no lo harías». «Claro que vine», respondió ella tomando su mano. «Eres mi padre». Para sorpresa de Isabela, los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «Lo arruiné todo, ¿verdad?», murmuró. «Te mentí sobre tu madre. Te obligué a ser quien yo quería que fueras. Casi te caso con un hombre que no amabas». Isabela nunca había visto a su padre así, vulnerable, arrepentido. No sabía cómo responder. «¿Por qué, papá? ¿Por qué me dijiste que mamá había muerto?». Ricardo cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. «Tenía miedo de perderte. Cuando tu madre quiso llevarte con ella, no pude soportarlo. Eras lo único puro en mi vida, lo único que realmente me importaba. Así no es como se ama, papá. Lo sé, ahora lo sé». Una lágrima rodó por su mejilla. Necesité casi morir para entenderlo. Los siguientes días fueron un carrusel de emociones. Isabela se instaló en una habitación del hotel familiar, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. Valentina la visitaba a diario, trayéndole café y cambios de ropa, escuchando sus historias sobre Argentina y su madre. «¿Has sabido algo de Mateo?», preguntó Valentina una tarde, mientras compartían un sándwich en la cafetería del hospital. Isabela negó con la cabeza. Algunas llamadas al principio, luego mensajes cada vez más espaciados. Ahora casi nada. «¿Lo extrañas?». «Cada día», admitió Isabela. «Pero él está cumpliendo su sueño en México. No podría pedirle que lo abandonara por mí». Una semana después, el doctor llamó a Isabela a su oficina. Su expresión era grave. «Su padre tiene cáncer terminal, señorita Morales. El infarto fue solo un síntoma de un problema mayor. Le quedan quizás 3 meses». La noticia golpeó a Isabela como un puño. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y el control, seguía siendo su padre, la única familia que había conocido durante años. Esa noche, sentada junto a la cama de Ricardo, tomó una decisión. «Me quedaré contigo, papá, hasta el final». Ricardo apretó débilmente su mano. «No merezco tu perdón». «No se trata de merecer», respondió ella. «Se trata de elegir, y elijo perdonarte». A medida que los días se convertían en semanas, Isabela asumió gradualmente el control de los negocios familiares. Para su sorpresa, tenía talento para ello, pero lo hacía a su manera, implementando cambios que su padre nunca hubiera considerado. Una tarde, mientras revisaba documentos junto a la cama de Ricardo, su padre la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Eres igual a tu madre», dijo de repente. «Fuerte, decidida, con esa chispa en los ojos cuando defiendes lo que crees». Isabela levantó la mirada, sorprendida por el cumplido. «Nunca me habías dicho eso antes». «Hay muchas cosas que debí decirte», respondió Ricardo. «Y hay algo más que debo decirte ahora». Con esfuerzo, se incorporó ligeramente. «Contacté a tu bombero». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿A Mateo? ¿Cuándo?» «Hace unas semanas. Le pedí que viniera a verme». Ricardo tosió ligeramente. «Quería conocer al hombre que había salvado a mi hija. 2 veces. Una del fuego, otra de mí mismo». «¿Y vino?» «Sí. Es un buen hombre, Isabela. Mucho mejor que cualquiera que yo hubiera elegido para ti». Isabela no podía creerlo. Mateo había estado allí, en Puerto Alegría, y ni siquiera la había buscado. «¿Qué le dijiste?».
que a veces las cosas de las que huimos en realidad están corriendo hacia nosotros por una razón. Ricardo sonrió débilmente. Le di mi bendición, por si algún día la necesitaba. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Por primera vez sintió que su padre realmente la veía, que entendía lo que ella necesitaba. En las semanas siguientes, la salud de Ricardo se deterioró rápidamente. Una tarde de octubre, mientras dormitaba bajo los efectos de la morfina, Isabela le leía poemas junto a la ventana. Cuando levantó la vista del libro, su padre había dejado de respirar. Se había ido en silencio, en paz, sosteniendo una foto de Isabela y Carmela que ella le había traído de Argentina. El funeral fue sobrio pero concurrido. Todo Puerto Alegría asistió para despedir al magnate hotelero. Isabela se mantuvo fuerte, recibiendo condolencias de gente que apenas conocía, de socios que ya la miraban calculando cómo sería negociar con ella ahora. Una semana después, se realizó la lectura del testamento. Para sorpresa de todos los presentes, Ricardo había dejado todo su imperio a Isabela, sin condiciones ni restricciones. Junto con los documentos legales, había un sobre con su nombre escrito en la temblorosa caligrafía de su padre. Isabela esperó a estar sola en la antigua oficina de Ricardo para abrirlo. Dentro, encontró una carta y un pequeño pendiente que recordaba haber visto en fotos de su madre. «Mi querida Isabela», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto ya me he ido. Quiero que sepas que en mis últimos días encontré una paz que nunca conocí en vida, gracias a ti. Tu capacidad de perdonar me mostró una fuerza que no sabía que existía. He cometido muchos errores, el mayor de ellos separarte de tu madre y tratar de controlar tu vida. Ahora te dejo todo, no como una carga, sino como una oportunidad para que lo transformes en algo mejor de lo que yo pude hacer. También quiero que sepas que hablé con ese joven, Mateo. Vi en sus ojos lo mismo que una vez vi en los míos cuando miraba a tu madre. Amor verdadero. No cometas mi error de dejar que el orgullo o el miedo te alejen de quien realmente amas. El pendiente era de tu madre. Se lo regalé el día que me dijo que estaba embarazada de ti. Creo que ahora debe volver a ustedes. Con todo mi amor imperfecto, papá». Isabela sostuvo el pendiente contra su pecho, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. En medio del dolor, sentía una extraña liberación. Su padre, en sus últimos momentos, le había dado el regalo más valioso, la libertad de elegir su propio camino. Los meses siguientes fueron un torbellino. Isabela se sumergió en el trabajo, no solo administrando los hoteles, sino transformándolos. Contactó a Carmela, quien prometió visitarla pronto. Por las noches, a veces miraba su teléfono, tentada a llamar a Mateo, pero algo la detenía. Orgullo, quizás, o miedo de que él hubiera seguido adelante. Una tarde de mayo, casi 6 meses después de la muerte de Ricardo, Isabela tomó una decisión radical. Convertiría uno de los hoteles más exclusivos de la cadena en un centro de artes para jóvenes sin recursos. El anuncio causó revuelo en la comunidad empresarial, pero Isabela se mantuvo firme. Ese mismo día, mientras supervisaba las primeras modificaciones del edificio, recibió una llamada de Valentina. «¿Ya fuiste al Jardín Memorial?», le preguntó su amiga con una extraña emoción en la voz. El Jardín Memorial era un pequeño espacio que Isabela había mandado construir en el lugar exacto donde había ocurrido el accidente, donde un auto en llamas había cambiado el curso de su vida para siempre. «No, ¿por qué? Creo que deberías ir», fue todo lo que dijo Valentina antes de colgar. Isabela sintió un presentimiento inexplicable mientras conducía hacia la carretera costera. Había elegido ese día específicamente porque se cumplía exactamente 1 año del accidente. 1 año desde que había huido de una vida que no deseaba y había encontrado, en medio del desastre, un camino hacia la libertad. El jardín era sencillo pero hermoso, flores silvestres, un pequeño banco y una placa que decía simplemente «Aquí comienza una nueva historia». Mientras colocaba un ramo de flores junto a la placa, una voz familiar la llamó. «Isabela». Su corazón se detuvo por un instante antes de acelerarse vertiginosamente. Se giró lentamente, casi temiendo que fuera una ilusión. Pero ahí estaba Mateo con su uniforme de bombero, como si acabara de salir de trabajar. Real, presente. Mateo,
susurró. «¿Qué haces aquí?» «Tu padre me llamó antes de morir», explicó Mateo, acercándose lentamente a Isabela. «Me dijo que a veces las cosas de las que huimos en realidad están corriendo hacia nosotros por una razón». Isabela sentía que le faltaba el aire. Allí estaba él, exactamente donde todo había comenzado hace un año, como si el tiempo hubiera completado un círculo perfecto. «¿Por qué no me buscaste cuando viniste a verlo?» «Él me pidió que no lo hiciera». Mateo metió las manos en los bolsillos de su uniforme. «Dijo que necesitabas espacio para reconciliarte con él, para sanar, que si lo que sentíamos era real, el tiempo no importaría». Han pasado 6 meses, Mateo. Isabela intentaba que su voz no revelara lo mucho que le había dolido su ausencia. «Lo sé. Estuve en Ciudad de México, como te dije, pero solo para completar un entrenamiento especializado». Dio otro paso hacia ella. «Volví a Puerto Alegría hace 3 meses». «¿3 meses?» Isabela no podía creerlo. «¿Has estado aquí todo este tiempo y no me buscaste?» «Quería respetar tu duelo», explicó él, «y además tenía que asegurarme de que estaba tomando la decisión correcta». Isabela cruzó los brazos, intentando protegerse de la esperanza que crecía en su pecho. «¿Qué decisión?» «El equipo élite al que me uní está basado aquí, en Puerto Alegría». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Podía seguir mi sueño sin alejarme de lo que realmente importa, de quién realmente importa». Isabela recordó las palabras de la carta de su padre. «No cometas mi error de dejar que el orgullo o el miedo te alejen de quien realmente amas». «¿Y quién realmente importa, Mateo?» Mateo tomó su mano y, para sorpresa de Isabela, se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño anillo sencillo pero elegante. «Tú, Isabela, desde el momento en que te saqué de ese auto en llamas, creo que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me dijiste una vez que a veces las personas que creemos que se quedarán para siempre solo están de paso para enseñarnos algo. Pero ahora sé que algunas personas llegan para quedarse. No quiero desperdiciar ni un día más sin ti». Isabela sentía que estaba viviendo un sueño. El jardín de flores silvestres, el atardecer sobre el mar, el hombre que amaba arrodillado frente a ella, justo donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. «¿Es por eso que estás aquí? ¿Estás corriendo hacia mí?», preguntó ella repitiendo las palabras que Ricardo había usado. «He terminado de correr», respondió Mateo, «excepto si es para salvarte de otro incendio, claro». Isabela soltó una risa mezclada con lágrimas. «No creo que necesite que me rescaten nunca más. He aprendido a salvarme a mí misma este año». «Lo sé, y eso solo me hace amarte más». Mateo sostuvo el anillo más cerca. «¿Me harías el hombre más feliz del mundo aceptando ser mi esposa? Sin huir esta vez, espero». Isabela extendió su mano izquierda, dejando que Mateo deslizara el anillo en su dedo. «No más huidas», prometió. «Solo nuevos comienzos». Mateo se levantó y la besó profundamente, sellando una promesa que había comenzado en el fuego y ahora florecía entre las flores silvestres. «Tengo una condición», susurró Isabela contra sus labios. «Lo que sea. Quiero que mi madre esté en nuestra boda, y que sea en la playa, no en una iglesia, y que sea sencilla, solo con las personas que realmente queremos». Mateo sonrió. «Esas son 3 condiciones. ¿Las aceptas todas?» «Cada una de ellas», respondió él, abrazándola más fuerte. «Siempre y cuando me prometas que no habrá autos en llamas esta vez». Isabela rió sintiendo una felicidad que nunca creyó posible. «Trato hecho. Aunque sin ese auto en llamas, nunca nos habríamos conocido». Mientras caminaban de regreso, tomados de la mano, Isabela miró por última vez el pequeño jardín memorial, el lugar que marcaba no solo un accidente, sino el principio de su verdadera vida, el sitio donde había comenzado a ser libre. El círculo estaba completo. Y un nuevo ciclo, uno que ella misma había elegido, estaba a punto de comenzar. 2 años han pasado desde el accidente que unió los destinos de Isabela y Mateo. La misma iglesia donde Isabela debía casarse con Javier luce completamente diferente hoy. Flores silvestres adornan los pasillos, y el ambiente es de alegre expectación, no de obligación. En una pequeña habitación lateral, Valentina, ahora prometida al primo de Isabela, Diego, a quien conoció durante el funeral de Ricardo,
ajusta el nuevo vestido de novia de su amiga. Este vestido es más sencillo que el primero, sin los excesos y adornos que caracterizaban aquel del que tuvo que ser rescatada. Es un vestido elegido con amor, no impuesto por tradición. ¿Quién iba a decir que aquella novia fugitiva terminaría caminando feliz hacia el altar? Bromea Valentina acomodando el velo. La vida da muchas vueltas, responde Isabela, mirándose en el espejo sin apenas reconocerse. No por el vestido o el maquillaje, sino por la mujer segura y feliz que le devuelve la mirada. Fuera de la iglesia, Mateo se ajusta nerviosamente la corbata, rodeado de sus compañeros bomberos que no paran de hacerle bromas sobre rescatar novias en peligro. Su madre Elena le arregla por enésima vez el cuello de la camisa, mientras Lucía, que ya tiene 18 años, rueda los ojos ante tanto alboroto. «Vas a arrugarle la camisa, mamá», protesta Lucía. Además, Isabela lo va a querer aunque parezca un espantapájaros. «Es el día más importante de su vida», responde Elena ignorando las protestas. «Tiene que verse perfecto. El día más importante fue cuando sacó a Isabela de ese auto en llamas», corrige Lucía. «Este es solo el segundo más importante». Mateo sonríe, pensando en lo cierto que es eso. Aquel día, sin saberlo, había salvado su propio futuro. La puerta lateral se abre y aparece Carmela, quien se mudó de Argentina hace un año para estar cerca de su hija. Su relación se ha fortalecido cada día, recuperando el tiempo perdido. «Está lista», anuncia con una sonrisa cálida. «Se ve hermosa». Dentro de la iglesia los invitados esperan, el pequeño pero unido equipo de bomberos de Mateo, algunos empleados leales de los hoteles Morales, ahora administrados por un consejo que Isabela supervisa sin que consuma su vida, y amigos verdaderos, no socios de negocios o contactos útiles, como hubiera sido en la boda planeada por Ricardo. Cuando las puertas se abren, Mateo contiene el aliento. Isabela avanza por el pasillo del brazo de Carmela, quien la entrega con lágrimas en los ojos. No es la tradición, pero nada en su historia ha sido tradicional. Mientras camina hacia Mateo, imágenes de su viaje juntos pasan por la mente de Isabela. El auto en llamas, la habitación del hospital, la galería, Argentina, el lecho de muerte de su padre, el jardín memorial donde Mateo le propuso matrimonio. Cada momento, incluso los dolorosos, los llevó hasta aquí. En sus votos, Isabela agradece a Mateo no solo por salvar su vida, sino por enseñarle a vivirla plenamente. Mateo promete ser siempre su lugar seguro en un mundo de incertidumbres. A veces los viajes más hermosos comienzan con una escapada, dice el sacerdote mientras los declara marido y mujer. La recepción se celebra en la propiedad frente a la playa, que Isabela transformó de uno de los hoteles de su padre en un centro de artes para jóvenes sin recursos. El atardecer pinta el cielo de naranjas y rojos, recordando paradójicamente el fuego que los unió, pero esta vez como un símbolo de belleza y no de destrucción. Valentina levanta su copa para un brindis, por encontrar el amor en las circunstancias más inesperadas y por los fuegos que no nos destruyen, sino que nos forjan en algo más fuerte. Mientras Mateo e Isabela bailan bajo las estrellas, con el sonido de las olas rompiendo cerca, él susurra en su oído: «Si tuviera que sacarte de 100 autos en llamas, para llegar aquí lo haría». Isabela ríe y apoya su cabeza en el hombro de él. «Mejor quedémonos con formas de transporte más seguras de ahora en adelante». La cámara se aleja para mostrarlos rodeados de su familia elegida: Valentina y Diego, Elena y Lucía, Carmela y los compañeros bomberos de Mateo. Todos celebrando no solo un matrimonio, sino la hermosa verdad de que a veces lo que parece el final es en realidad solo el principio. Isabela mira las estrellas brillando sobre el mar, el mismo mar que contemplaba desde la ventana de aquella habitación de hotel hace 2 años, cuando soñaba con ser libre. Ahora entiende que la verdadera libertad no está en escapar, sino en elegir conscientemente a quién amar, cómo vivir, qué camino seguir. Y ella ha elegido este camino, este hombre, esta vida, por primera vez, completamente suya.